PAN y PRI sostienen ruptura. Y los vamos a exhibir. La reunión AMLO-Blinken. Jefe del Departamento de Estado. Y tras 2 horas de enfrentamiento en Orizaba, delincuentes graban el momento de su captura. ¡Corran, corran! Bienvenidos al Caporal del 12 de septiembre. Comenzamos. Muchas cosas están cambiando estrepitosamente en la política mexicana. La ruptura PAN-PRI, el acercamiento PRI-Morena, el apoyo de elvistas a Claudia Sheinbaum, las diferencias, aunque ya sabidas, pero ahora más que evidentes, entre el presidente y Ricardo Monreal. Y ahora esta reunión entre el líder nacional del PAN, Marco Cortés, te muestro la fotografía, y Porfirio Muñoz Ledo. Marco Cortés visitó a Porfirio Muñoz Ledo en su casa para hablar, según el panista, de la compleja situación del país. En el año 2018, Muñoz Ledo, diputado federal, fue elegido por los legisladores de Morena para que le ponga la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Así los giros en la política, con miras obviamente todo a las elecciones del 2024 y lo que falta. A propósito justo de giros, hace unas horas, hoy lunes 12 de septiembre, la Comisión Permanente del PAN determinó mantener su respaldo a Marco Cortés en la decisión de romper con el PRI, en consecuencia de la iniciativa que presentaron diputados federales del Tricolor para permitir al gobierno federal que mantenga al ejército en las calles hasta el año 2028 y no hasta el 2024 como está establecido en la Constitución. Mientras que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Tricolor, pues ofreció una conferencia de prensa en donde criticó al bloque de priistas, principalmente senadores, que pide su destitución, y aseguró, Alito, que su partido no será el que rompa la alianza con el PAN y el PRD. Si quieren ellos, entonces que la rompan. Y los priistas saben quiénes son los que están con el partido en las buenas y en las malas, y los priistas saben quiénes son los que se prestan nada más a estar atacando, a estar dividiendo, por querer quedar bien, por querer armar una nota, un show. Los conocemos. Esos priistas que ustedes ven que salen, jamás caminan una calle, jamás están bajo la lluvia, jamás están bajo el sol y jamás se pararon en una campaña en el 2022, en el 2021. Entonces, nosotros tenemos muy claro, y claro, anuncian propuestas y vamos a venir, todos los conocemos y los vamos a exhibir. Otro cambio político, aunque no en la política interior, sino en la política internacional. Se dio a conocer la mañana de este lunes 12 de septiembre en la conferencia matutina. Lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para el próximo 16 de septiembre no dará ya un mensaje nacionalista para reafirmar la soberanía nacional ante las presiones en materia energética de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que derivaron en la realización del panel de consulta internacional para ver si México estaba violando o se encuentra violando el TEMEC con su política energética. El anuncio original lo hizo el presidente mexicano hace un mes. Sin embargo, esta mañana López Obrador aseguró que ya no dará tal discurso debido a que, aunque no entró en detalles, dijo que observa un tono distinto en el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que manifiesta su respeto a la soberanía mexicana. Y adelantó entonces el presidente mexicano que va a hablar en ese discurso de la paz mundial. Estimamos la actitud respetuosa del presidente Biden y por eso pues no tiene caso seguir alentando diferencias, y es mejor que se sigan frotando las manos, ¿no? Los adversarios. Y mientras decía esto, el presidente mexicano también se preparaba para reunirse con Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien hoy lunes 12 de septiembre acudió a Palacio Nacional y durante la conferencia matutina el presidente mexicano dijo que no había una agenda definitiva a tratar en la reunión, que ya estaba a unas horas de realizarse, aunque dijo que si salía el tema energético, precisamente por la realización de este panel y esta disputa con Estados Unidos y Canadá, pues entonces se iba a hablar de ello. Lo que sí se supo con anticipación es que Antony Blinken llegó acompañado de la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, del representante comercial adjunto de Estados Unidos, Gina Raimondo, secretaria de Comercio, Jane White, el representante comercial, de también el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández, del subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Es decir,
Se trataba de funcionarios estadounidenses especializados en el rubro económico. La reunión con López Obrador fue a la 1:30 de la tarde en Palacio Nacional. Para las 3:30 estuvo programado la segunda reunión del diálogo económico de alto nivel, y para las 5:30 se realizó la conferencia de prensa conjunta entre las comitivas mexicana y estadounidense. Aunque la comitiva estadounidense es más de corte económico, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró con anticipación que iban a tratar el tema de las alertas de seguridad que el gobierno de Estados Unidos ha emitido sobre los estados de la República Mexicana, a los que recomienda no viajar debido a la inseguridad. Y descartó Marcelo Ebrard que se traten en estas reuniones las disputas energéticas, debido a que son procedimientos que ya están en manos de la Secretaría de Energía y la Oficina de Representantes Comercial de los Estados Unidos. Esto es parte de lo que dijo el presidente hace unas horas. Y si hay oportunidad, fuera de ese programa que tiene su agenda propia, pues vamos a platicar, ¿no?, sobre temas. No hay una agenda definida para que yo trate, ni él trae una agenda en especial, pero pues es atender asuntos, ¿no?, de interés para las dos naciones y para los dos pueblos. El tema, obviamente, el tema eléctrico energético sería una propuesta. Si sale, se va a tratar. Finalmente llegó la hora de la reunión. Del lado mexicano fueron vistos el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, así como el secretario de Gobernación Adán Augusto. De acuerdo con la Cancillería mexicana, en esos encuentros hablaron de integración, cooperación económica, migración, multilateralismo y seguridad, con énfasis en el tráfico de armas. Pero el canciller mexicano aseguró que ambos países hicieron un paréntesis en el tema energético, es decir, no hablaron sobre el TEMEC, como ya lo habían anticipado en la conferencia matutina, mientras que en lo público, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que hablaron del combate al tráfico de fentanilo, así como de la contención de la migración. Y poder entonces abordar los temas fundamentales que generan la migración, que estamos colaborando de forma mancomunada, que nunca lo habíamos hecho. Nuestras agencias de desarrollo trabajan mano a mano en América Central, en América del Norte para hacer eso. Este lunes 12 de septiembre, un juzgado federal concedió a Miguel Ángel Félix Gallardo, te lo muestro en pantalla, fundador del Cártel de Guadalajara, le concedió el beneficio del confinamiento domiciliario en un juicio en el que fue sentenciado a 40 años de prisión por tráfico de sustancias prohibidas mediante una flota de taxis aéreos. Es decir, que pueda cumplir su sentencia, pero en casa. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ya impugnó esa resolución para mantenerlo en prisión. De todas maneras, de no haber sido impugnado, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino o el Jefe de Jefes, tiene otro proceso en su contra por el que compurga 37 años de prisión por el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena. Hace apenas unos minutos, la oficina de la Interpol giró una ficha roja en contra de los 3 propietarios de la mina El Pinabete, ubicada en Sabinas, Coahuila, en donde, recordarás, quedaron atrapados 10 mineros. Giró la ficha de Interpol para que sean buscados en más de 190 países por el delito de explotación ilícita de un bien nacional los empresarios, dueños de la mina, quienes han sido identificados como Cristian Solís Arriaga, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, contra quienes un juez de control federal de Coahuila libró ya una orden de aprehensión luego de que estos 10 mineros quedaron atrapados en la mina. Recordarás que tras este incidente, el gobierno de Coahuila aseguró que las autoridades ministeriales ya habían tomado la declaración de uno de los dueños, a quien identificó como Cristian. Sin embargo, no dio todos los detalles de su identidad, y la prioridad en aquel entonces, según dijeron las autoridades, no era la procuración de justicia, sino el rescate de los trabajadores. Ahora los empresarios, ahora los dueños están prófugos y los están buscando en todo el mundo. Las investigaciones, porque va a salir sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo eso lo estamos dejando para después. Ya tenemos la información básica, ya sabemos quiénes tienen las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón,
todo, pero no hablemos de eso ahora. Vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos, básicamente. La mañana de este lunes 12 de septiembre, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, presumió que en el municipio de Orizaba están saliendo adelante. Tenemos una problemática, no en Orizaba. Orizaba está saliendo adelante con el turismo, con otra actividad. Ahí ya no se están asentando empresas, porque ya tienen empresas grandes, industriales, muy grandes. Solamente alguien que no conozca Orizaba puede hablar así, de que no. Pero, ¿qué le está intentando hacer el alcalde, los alcaldes que han estado? Darle esa otra vertiente turística a Orizaba, y van saliendo adelante. La verdad es que van saliendo adelante. El tema principal tiene que ver precisamente con ese municipio veracruzano, Orizaba. Al 911, hace unas horas, llegó una llamada para alertar de disparos al interior de una casa en la zona centro del municipio. Al lugar se trasladaron policías estatales y entonces se desató una balacera que provocó temor entre la población. Entre muchos otros se encuentran, te comparto uno de los videos que han sido subidos por testigos subidos a las redes sociales y que rápidamente se han viralizado. Todo el mundo a la pared, por favor. Corran. ¿Cómo? ¿Nos están encerrando? ¿Cómo están? No. Por estos hechos, el Ayuntamiento de Orizaba emitió este comunicado que te muestro en pantalla, en donde pide a la población no salir a la calle y quedarse en su casa. Los primeros reportes de las autoridades señalan que no hay siquiera personas heridas, tampoco, mucho menos, fallecidas. Fue activado también, se reportó que fue activado el código rojo, que implica la movilización de elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Pero después llegó otro video, el cual es el penúltimo reporte que existe hasta el momento en que hago esta transmisión. Los presuntos delincuentes subieron a las redes sociales un video en donde aseguran que se van a entregar. Sin embargo, establecen una condición. La condición es que se retire la Policía Estatal, porque los presuntos delincuentes temen ser abatidos, temen ser asesinados por los agentes. Nos empezaron a detonar. Accionaron sus armas. Estamos aquí, en la calle 15. Yo me voy a entregar. Los estatales son los que están detonando. Seguimos vivos, ahí están nuestras caras. Solo le estoy pidiendo que se bajen, yo me voy a entregar. Aquí está mi rostro, mire. Aquí está el mío. La balacera tardó alrededor de 2 horas. Posterior a esto que te acabo de mostrar, los presuntos delincuentes grabaron el momento de su detención. Y atención aquí, las autoridades de Veracruz han reportado de manera preliminar, extraoficial, 2 detenidos, pero en el video los detenidos aseguran hablar de un tercer cómplice presuntamente abatido por los policías. Te muestro el video, el último registro que existe, y nos vemos en la próxima transmisión, en donde te traeré una actualización de lo que ha ocurrido en este municipio veracruzano, en donde todavía quedan varias dudas sobre el balance, sobre el saldo de qué fue lo que ocurrió. Y también otro dato muy importante, ¿qué ocasionó esta balacera? ¿Por qué? ¿Por qué estos jóvenes hacían lo que hacían? Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Yo sé que la neta, Te van a ir a ver, carnal. Te van a ir a ver, que te van a ir a ver. Jonathan Martínez y el de la Fuerza Civil son los con los que me voy a entregar. Me va a poner a disposición, dice. ¿Me vas a golpear? No, te doy mi palabra, hermano, que no estoy casado. Que no te voy a golpear. En ningún momento te va a golpear.
Eso te lo aseguramos. Pero nosotros dijimos que nos íbamos a entregar y tengo palabra y mataron a mi camarada. Hermano, yo